Sea la función y igual a f de x igual a menos x al cuadrado. Entonces ahí la tenemos. Entonces vamos a sacar la tabla, vamos a encontrar la gráfica y vamos a encontrar los elementos. Entonces, nos fijamos. ¿En qué nos fijamos? Que nos entregan primero la función mediante su ecuación. Entonces, mediante esa ecuación, entonces vamos a encontrar la tabla de valores, la gráfica, para después encontrar el dominio de la función, el recorrido y el codominio de la función. Entonces, la tabla, ¿de a dónde la sacamos? De tomar la recta real. Esa recta real sabemos que va de menos infinito a más infinito. ¿Cuáles valores voy a tomar de esa recta real? Entonces voy a tomar el 0, el menos 1, el 1, el 2, tomemos el menos 2, el 3 y el menos 3. Y vamos a reemplazarla aquí. Entonces, cogemos la función. Entonces, tomo la función. Entonces, y igual a f de 0. Entonces voy a tomar cuando x valga 0. Va a ser igual a menos, paréntesis, 0 elevado al cuadrado. Y 0 elevado al cuadrado nos va a dar igual a 0. O sea que cuando x vale 0, y vale 0. La imagen es 0. Ahora cambiemos este 0 por el menos 1. Entonces decimos y es igual a f de menos 1. Va a ser igual a menos, entonces colocamos el menos, el paréntesis y ahí metemos a menos 1. Entonces esto va a quedar igual. Este quedaría positivo aquí, o sea, quedaría 1 positivo, pero con este menos lo vuelve negativo. Entonces va a quedar menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Hacemos lo mismo ahora con 1, o hagámoslo con 2 también, negativo. Entonces, cuando x vale menos 2, entonces quedaría y es igual a f de menos 2. ¿A qué nos va a dar igual? A menos, colocamos el paréntesis, a menos, colocamos el paréntesis, introducimos el menos 2 porque vamos a encontrar la imagen de menos 2, lo elevamos al cuadrado y lo tenemos que hacer en dos partes. Primero lo elevamos al cuadrado y después le aplicamos el signo. Entonces, menos 2 al cuadrado da 4 positivo. Con este menos, entonces daría menos 4. O sea que si yo tomo aquí a menos 2, voy a colocarlo aquí para que lo vean. Aquí abajito. Si tomo a menos 2, la imagen de menos 2 nos va a dar menos 4. Bueno. Si tomo a menos 3, lo más seguro es que me va a quedar menos 3 elevado al cuadrado da 9 positivo. Con este menos nos va a quedar menos 9. O sea que cuando valga menos 3, nos va a quedar menos 9. Ahora, si tomamos a 1, entonces tomemos a 1, quedaría y igual a f
de 1. Vamos a encontrar la imagen de 1. Entonces la imagen de 1 será igual. Colocamos el menos, colocamos el paréntesis y metemos a 1 y lo elevamos al cuadrado. Entonces esto me va a dar igual a 1 elevado al cuadrado a 1 positivo. Con este menos, entonces va a quedar menos 1. O sea, que la imagen de 1 nos va a dar menos 1. Si yo tomo a 2, entonces va a quedar 2 elevado al cuadrado a 4 positivo. Con este menos, nos va a quedar menos 4. Y si yo tomo a 3, entonces va a quedar 3 al cuadrado a 9 positivo. Con este menos, entonces nos va a quedar menos 9. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ya tenemos la tabla de valores. Entonces, como tenemos la tabla de valores, esta es nuestra tabla de valores. Con esa tabla de valores ya podemos hacer nuestra gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, vengo acá. Primero, dibujo el conjunto de partida y dibujo el conjunto de llegada. En el conjunto de partida, que se llama X, es donde está la variable independiente, ahí va a estar el dominio de la función. Y en el conjunto de llegada, que es Y, van a estar dos elementos, el codominio de la función y el recorrido de la función. Entonces, aquí ya están los números colocados y a partir de esos números vamos a colocar los elementos que hay en la tabla. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. Cuando X vale 1, Y vale menos 1. Cuando X vale 2, Y vale menos 4. Cuando vale menos 2, Y vale menos 4. Cuando vale 3, vale menos 9. Entonces digamos que aquí está 7, 8, nos daría como por acá. 9. Y cuando vale menos 3, nos da 9. Negativo. Entonces, voy a quitar esta partecita de acá, muchachos, para que me quede bien la gráfica. Entonces la gráfica, si ustedes observan, debo de tomar el lápiz y voy a hacerla con negro. Entonces sería una gráfica así, vean. Y sigue. Ese sería el primer brazo y el otro brazo sería por aquí, mire. Y sigue. Es simétrica con respecto al eje Y, mire. Es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué significa ese simétrico? Que observe que estas distancias a la izquierda y a la derecha son iguales. Bueno, entonces teniendo esa gráfica, que no es una gráfica cualquiera, esa gráfica tiene un nombre y el nombre de ella es Y igual a F de X igual a menos X elevado al cuadrado, podemos encontrar los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a encontrar? Entonces, voy a colocarlo acá, 1. Entonces, el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función son todos los X que pertenecen. ¿A quién? Entonces, vamos a ver la sombra. Entonces, observe de que la sombra
de este bracito que está a la izquierda sobre el eje X sería todo esto. Y la sombra de este bracito sería todo esto. Y todo ese pedazo que estamos hablando de la sombra sería esto que está aquí. Entonces nos damos cuenta que el dominio de la función sería todos los X que pertenecen a un intervalo abierto en menos infinito hasta más infinito abierto. Entonces utilicemos el lápiz. Y eso ya sabemos nosotros que son los números reales. Entonces ahí tenemos el dominio. Ahora, ¿quién es el codominio de la función? Entonces el codominio de la función es todo el conjunto de llegada, que sería todo esto. Pero ese codominio de la función ya está en Y, entonces coloquémoslo. Entonces, codominio de la función. Entonces, el codominio de la función van a ser igual a todos los Y que pertenecen a un intervalo abierto desde aquí en menos infinito hasta más infinito abierto. Entonces, aquí desde menos hasta más infinito abierto. Y utilizamos nuestro lápiz. Desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, y el conjunto a los cuales le llega flecha, entonces observe de que aquí me están diciendo, son el 0, miren, el 0, el menos 1, sigue bajando el menos 4, el menos 9, o sea que serían todos estos que están aquí, miren. Todos estos son a los cuales les va a llegar flecha, vean. Y le va a llegar flecha a un intervalo que viene desde menos infinito abierto hasta 0 cerrado. Recuerden que el intervalo en el eje Y se lee de abajo hacia arriba, pero el intervalo en el eje X se lee de izquierda a derecha. Entonces ya sabemos que el recorrido de la función, que lo voy a colocar aquí encimita, disculpe que lo entregue ahí, del recorrido de la función sería igual a todos los Y que pertenecen a un intervalo. Ese intervalo, ¿cuál es? Abierto en menos infinito hasta 0, mire, hasta 0. ¿Y cómo va a ser ese 0? Ese 0 va a ser cerrado. Entonces coloco el lápiz. Entonces va desde menos infinito hasta 0, 0.